Bueno, tenemos Parashat de Shavuot. Nuestra Parashá hoy es Parashá eh, de Har Sinai, en el monte Sinai. Y Bejucotai. Estas son las dos Parashot que debemos estudiar hoy. Tenemos mucho tema que hablar hoy. Pero quiero enfocar en dos principales. Como lo hemos dicho ayer, eh, en esta Parashá se habla del año Yobel, el año de jubileo, el año 50. Lo cual, esto siempre lo destaco todos los años porque es muy importante que tú sepas en qué nivel estás, ¿sí? Para mí está muy fácil este año, está súper fácil, porque literalmente este año estoy en año Yobel, este año estoy en año 50, ¿sí? Todos pueden ir, ¿cierto? A su día, y pueden revisar qué día, en qué día del conteo de Lomer están, ¿sí? De acuerdo a su año. ¿Mm? Puede ser Gesed de Gesed, bueno, Gesed de Gesed, no, pero puedes estar en, en Tiferet o puedes estar en Hod de Yesod, ¿sí? Cada uno de esos conteos de años, ¿sí? Ya, por ejemplo, el otro año, el próximo año, estoy en Gesed de Gesed, ¡uh, chupi! Arranco de nuevo mi conteo del Omer. Porque cuando comienzo el siguiente año comienza ya un conteo nuevo, ¿sí? No sigo 51, 52, no. Vuelvo a empezar. Uno, 2, 3, 4, 5. O sea, Gesed de Gesed, Geburah de Gesed, Tiferet de Gesed y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces es importante cuando cada uno, y de por sí, una de las tareas muy, muy importantes es el día, que siempre hablamos, esto lo hablamos, no van a hacer caras ahorita, ay, no nos había dicho el día que tienes tu cumpleaños, o sea, el día, por ejemplo, por ahí alguien que tiene 33 años, dice, ay, tengo 33 años. Entonces, cuando llegamos al día 33, al Lag Baomer, pues, ese día hay una energía más poderosa para ti, porque esa es la corrección de tu año. ¿Mm? Entender esa tecnología que hay detrás del conteo de Lomer es espectacular, es una nota, y que está totalmente vinculado con esto, con el conteo de años. Con el conteo de años funciona toda la humanidad, toda la humanidad, judío o no judío, es indiferente, o sea, la persona dice, yo no soy judío, entonces a mí no me cuenta el año sabático, el año Shmitá o el año Yobel. No, sí, te cuenta, total, o sea, es la energía que estás trabajando ese año, creas o no en ella, ¿sí? Creas o no en ella, ¿sí? Cada semana, cada 7 años, estamos trabajando una energía especial. Por eso, cada 7 años, las almas aumentan, reciben una nueva porción. Recuerden que hemos hablado que a los 7 años, la persona, todos los bebés, los niños, porque ya a 7 años es un niño, recibe una porción muy grande de espíritu. ¿Por qué? Porque el primer año es Gesed de Gesed, el segundo año es Geburah. Cuando llega al séptimo año, es Malhut Gesed, o sea, recibe toda la energía de la Sefira ese año. Igual que esto es algo que lo notan mucho los profesores, los que son docentes y trabajan con niños de primaria, saben que a los 7 años los niños cambian, o sea, su personalidad. Y los que hemos tenido bebés, hijos, sabemos que hay un salto donde lo vemos muy diferente antes de los 7 años y después de los 7 años. Sí, hay una evolución de conciencia impresionante. Después, más 7 años, a los 14 años, es donde les da muy duro, muy duro. Cualquiera que tiene hijos sabe que los 14 años es fuerte, 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 fuerte. Porque 14 es donde recibe la otra parte de su alma. Y ahí es donde empieza todo el conflicto, ¿sí? Porque esa porción es Malhut de Geburah, ¿sí? Ya entienden por qué entran en conflicto, porque Geburah es restricción, es juicio, es controversia, es Geburah. Pues a los 14 años el niño está en Geburah, ¿sí? Y entra en un proceso hasta los 21 de Tiferet, ¿cierto? Donde en Tiferet empieza a trabajar pues todo su proyección de vida, por eso ahí se define como su carrera, como que va a estudiar, su profesión y todo, en esos años. Y a los 21 años, esa alma pues define, ¿m? Ya las porciones de su alma. A los 7 recibe las porciones completas de Nefesh,
A los 14 recibe las porciones completas de Ruach y a los 21 recibe las porciones completas de Neshama. Por eso se enseña en Kabbalah que un alma es más o menos una persona completa a los 21 años. Hasta esa edad le falta un montón de porciones de alma. De por sí, hasta los 50 años, solo la gente así hermosa, grande, de 50 años, son almas completas. Por ahí una sobrinita es un bebé acabadito de nacer, ella se las trae grande y todo, pero es una bebecita acabadita de nacer. Es una cosita chiquita, porque es una no todavía chiquitica. Está por ahí atravesando su Tiferet, entonces está acomodando sus niveles en vida. Entonces, pero es chévere porque si tú entiendes esto, entiendes que cada año estás atravesando un proceso de rectificación en una dimensión de tu alma. O sea, cada año hay una rectificación de tu alma. Y no es lo mismo estar en la edad de 15 años que en la edad de 25 años o en la edad de 35 años. Cada uno tiene un salto de conciencia que debe acomodarse y que la persona sobre más conciencia tenga de esto, pues le va a ayudar más a trabajar la corrección. Además que tenemos la ayuda de los ángeles, entonces cada uno va a poder trabajar cada uno de los ángeles en sus etapas, en su año, ¿no? Sabemos que los ángeles, un tema que vamos a mirar en una parashat más adelante, es cómo operan los 72 ángeles en el año. O sea, hay unos que operan en cada masal, bueno, eso siempre lo vemos, ¿no? En rojo estamos viendo qué ángeles operan en cada masal, pero son los que operan ese mes, ¿sí? Son los ángeles que se activan de ese mes, entonces operan de un día de una fecha a una fecha. Entonces es muy importante, con eso así podemos estimar cuáles son los ángeles que podemos usar especialmente en el mes que necesitamos. Entonces eso es muy bueno, pero aplicándolo a nuestra vida es genial. Ahora bien, tú puedes coger un familiar y decir, bueno, ese familiar tiene tantos años, ¿cierto? Entonces, ¿en qué nivel está? ¿Sí? ¿En qué nivel está? Entonces puedes ir a identificar, esta persona está en tal nivel, ¿sí? Y puedes decir, ya entiendo por qué está pasando esto en su vida. ¿Sí? Eso es algo que opera todo. Entonces, todas las almas operan en una rectificación hasta los 50 años. Cuando llegan a los 50 años, en ese momento hay un descanso, hay un yovel. Por eso, literalmente, cuando el alma llega a 50 años, hay como una tranquilidad, ¿sí? Para algunos puede ser caos por el tema de decir, ya me siento muy grande, pero realmente hay una estabilidad. Ustedes ven la mayoría de gente que tiene 50 años, están frescos, están tranquilos, están en su jubileo, están en su momento de tranquilidad. Y a medida que siguen incrementando, pues ya siguen haciendo el trabajo en el nivel que le corresponde. Pues como les decía, este año estoy en 50, entonces estoy en año Shavuot, estoy en año Shminin, en el octavo año, ¿cierto? En el octavo nivel. Recordemos que el 50 es octavo, porque el objetivo de llegar a 7 a Malhut es empujar para que la siguiente semana no arranque con uno, sino arranque en 8. O sea 8 y luego lo que va a pasar al fin de la corrección es que vamos a jalar un octavo día. El fin de la corrección es un octavo día. Que el octavo día es Binah en el mundo de Malhut. O sea, en este momento tenemos 7 días porque tenemos las 7 correcciones del mundo físico, del mundo material, del sistema astral. Pero cuando venga el Maraticún, va a haber 8, ¿cierto? Bueno, después del Maraticún, porque vamos a demorar 1000 años reparando esto. Entonces, después del Maraticún va a venir un octavo día de la semana y ahí las semanas se van a hacer mucho, 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 mucho más largas. Hay algo que podemos resaltar muchísimo cuando vino el diluvio, el decreto del diluvio. Acá Berjú decreta que la edad del hombre son 120 años. Por eso Moshe Rabbeinu vivió 120 años y por eso los grandes Jajamín han podido llegar a la edad de 120 años. Porque esa se estableció como la edad del hombre. Ahora bien, hay un secreto detrás de esto. Cuando Akadosh Berjú le dijo a la humanidad, le voy a dar 120 años, los Jajamín dijeron, ojo, porque esos 120 años son 120 años Yovel, o sea, años de 50 años. Por lo cual, si multiplicas 120 por 50, te da 6000.
Y por eso sabemos que el fin de la corrección es en el año 6000. O antecitos, porque es antes de comenzar Shabbat, ¿no? Ya hemos explicado que por eso siempre jalamos Shabbat antes, comenzamos Shabbat antes de comenzar el día, para jalar la Geulá antes del tiempo. El tiempo determinado es el año 6000. Estamos en el 5785. Y sabemos que hay un desfase de más o menos 200 años, lo cual podemos estar ya a puertas del año 6000. ¿Mm? Pero, pero si se dan cuenta, todo es perfecto. O sea, ahí están los 120 años. Y esto es una señal. ¿Mm? Recordemos que en la antigüedad, antes del diluvio, los hombres vivían 650 años. 850 como Matusalén, que vivió 769 años, ¿cierto? Cada uno tenía un nivel, perdón, 969 años. Cada uno tenía un nivel de corrección eh, inmenso. O sea, primero porque no había reencarnación, entonces todo el tikkun se tenía que hacer en una sola vida. Entonces, todas esas almas en vez de ascender, descendieron. Pero ¿qué pasa si les dijera que muchos jajamín dicen que estos años que se cuestan antes del diluvio no eran años de nosotros, de 365 días? Estos años del diluvio eran años Yovel. Y uno puede, Yovel, wow, o sea, multiplíquelo por 50, ¿sí? Y sabemos bien que esto es así, porque, por ejemplo, sabemos que eh, a- mm, Adán vivió 930 años porque él no podía llegar, literalmente dejó 70 años a, 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 a- a David, que dice la Gemara que él debía haber vivido 1000 años. Pero cuando vio el alma de David, la vio tan hermosa, tan elevada, que dijo, no, no, yo le voy a entregar al rey David, porque un alma que no iba a venir. Era tan elevada que no había recipiente para encarnar. Entonces él cuando vio esto, dijo, yo voy a entregar de mí una porción para que el alma del rey David viva. Y entonces le entregó los 70 años que vivió el rey David. Por eso el rey David solo vivió 70 años. Aun cuando era un sadik de un gran nivel, era porque era un alma que no debía venir, pero vino gracias a que Adán le entregó los 70 años. Pero como esos 70 años ya son de este nivel, entonces ya son 70 años de 365 días. Pero muchos aluden que los años antes del diluvio eran años Yovel, lo cual las almas vivían mucho, 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 mucho más. Y por eso, cuando hacen las cuentas, y bueno, sabemos que la humanidad tiene mucho tiempo sobre la Tierra, entonces como que no da las cuentas, pero cuando hacen las cuentas con los años Yovel, o sea que cada año de estos grandes jajamín, de estos hombres prediluvianos, eran años Yovel, eso ya se va para otro lado, ¿sí? Se salta en un nivel impresionantemente alto. Y por eso hay mucha información de edades atrás que eran muy, muy largas. O sea, la vida en el mundo antiguo era extremadamente larga. Imagínense, pensar hoy en nosotros, en una alma que vivía como Noah, que vivió 650 años, y eso que él estuvo después del diluvio, por eso se la cortó tanto la vida, pero el promedio eran 800, 700, 900 años. Imagínense si esos años fueran años Jovel, ¿cuánto tiempo es? O sea, la vida era muy, muy, muy larga, ¿vale? Y por eso, una de las cosas que va a suceder después del Maraticún es la restauración del tiempo, lo cual los años van a ser otra vez años Jovel, ¿sí? Porque de alguna forma hay que entender que el año como tal es ese 50. Ese 50 es un año, ¿sí? Lo cual ahí entendemos por qué en la Torá se nos dice a los menores, yo ya soy adulto, ya soy mayor de 50, pero a los menores de 50 se les dice niños, ¿sí? Porque mm, vistos a los ojos de lo grandioso de la creación y lo vasto del tiempo, pues
20 años, 40 años, no es nada, no es nada. ¿Cierto? Aún 50 años tiene que ser una fracción muy chiquitica, ya somos niños de un añito. Si fuéramos año Joel, entonces tengo un año. Baruch Hashem, cumplí un año hoy, Baruch Hashem. O no, hoy no, cuando cumplí años. Cumplí un año, ¿sí? Es mi año, Joel es un año. Eh, Eso te cambia la percepción del tiempo, ¿no? Y un dato, una de las cosas que cuando se leen las profecías, un secreto de Cábala, de Zohar, es que se deben contar es con relación a años Yovel, ¿sí? Las semanas, la profecía de las semanas que está totalmente vinculada eh, eh, a esta profecía del fin de los tiempos, de la semana de Daniel, de las 70 semanas de Daniel, obvio, está vinculado con el conteo del Homer y está vinculado con el año Yovel, que no puedes interpretar esta si no entiendes que es un año Yovel, si no entiendes que es un año Shabático, si no entiendes que es un año Gesed, un año Geburah, un año Tiferet, un año Nexa, un año Od, un año Yesod, un año Malchut, si no entiendes cómo se cuenta el tiempo en el mundo espiritual. Bueno, pues eso te da una idea de cómo funciona el sistema. Entonces, todas las almas están rectificando un descalabro, un daño que hicieron en el árbol de la vida en los años que viven. Por eso, por ejemplo, lo aleno Jalila, los niños que parten antes de tiempo son almas muy pequeñitas que tienen que hacer esta corrección nada más. O sea, les faltaba un pequeñito nivel, ¿cierto? En Geset, entonces les faltó un pequeñito, vienen, encarnan, están un par de meses en donde mamá, barrita de mamá, y se van porque era lo que necesitaban, no necesitaban más. Necesitaban generar esa rectificación porque eran muy, muy, muy elevadas. Por eso cuando hay una pérdida de un bebé, la mujer lo percibe como una inmensa pérdida. Y pues en los ojos racionales podíamos llegar a la conclusión, ay, pues, ¿y quién lo vio, no? ¿Por qué siente ese peso? Porque esas almas generalmente que se pierden en el vientre de las mamás los primeros meses, esas almas son de un nivel muy grande, muy, muy grande. Son sadiquín, ¿sí? Y cuando la mujer los tiene adentro, pues tiene un alma, tiene un gran sadir, pero le falta un poquito para la corrección, un par de semanitas, o sea, ni siquiera un día del Homer completo, una fracción del día de Homer completo. Entonces vienen en carna, reparan ese pedacito y se van y ya, y siguen su camino en el Ganedén, ¿sí? Entonces por eso la mujer siente una pérdida tan grande, ¿cierto? Yo estoy seguro que todos conocen a alguna mujer que tuvo una pérdida y tiene sus hijos grandes, hermosos y todo, pero ese bebé que se fue, siente que fue como media vida de ella. Pues claro, porque era un alma gigante. ¿M? Entonces esa es la aflicción de una mujer cuando tiene la pérdida de un bebé. ¿M? Bueno, el hombre también, lo que pasa es que el hombre no lo siente adentro, no tiene esta alma adentro. La mujer sí sabe lo que es tener una neshama adentro que no sea el mismo. Los hombres solamente tenemos nuestra neshama, la mujer no. La mujer tiene la neshama del hombre cuando tiene una relación íntima, una alma del hombre entra a la mujer y cuando encarna un bebé, entonces tiene un alma adicional muy grande dentro de ella. Entonces la mujer sí sabe que tiene un alma adentro, lo cual también por esto lo hace una mujer tan elevada. Bueno, entonces ahí entendemos cómo funciona. Entonces cada alma está corrigiendo cada semana, cada semana, cada semana. eh, y cuando llega la Torah y nos entrega este mandamiento del conteo del Homer, lo que nos está haciendo es que el trabajo que tenemos que hacer en 50 años lo hagamos en 50 días. Yo no sé ustedes, pero si esas cuentas no les salen, wow. ¿Sí? O sea, imagínense, muchas almas han tenido que encarnar cientos de veces para corregir algo que necesariamente o no lo pueden corregir o vuelven y caen una y otra vez en lo mismo, lo cual tienen que seguir encarnando, encarnando y sobre un trabajo infinito, una esclavitud. Esta es la famosa esclavitud de Egipto. Ahora bien, cuando lo hacemos a través del control del Homer, no hay riesgo, reparamos 50 años de vida. ¿Mm? Cuando el alma ya tiene un nivel más elevado, mucho más elevado, ¿cierto? Que verdad llegamos a estos niveles, ya cada día de conteo del Homer no corrige eh, eh,
cada día, o sea, cada conteo de Lomer no corrige una vida, cada día del conteo de Lomer corrige una vida. Buf. O sea, lo que hace es, buf. O sea, es mucho más eficiente. O sea, imagínese en 50 días corregir 50 años. Baruch Hashem, buenísimo. O imagínese en cada día del Lomer corregir una vida entera, 50 años. Wow, espectacular. Sí, genial. O sea, ahí entendemos por qué se recibe tanta bendición cuando termina el Omer. Y recuerden que hemos hablado que siempre el Omer tiene que ser hecho con intención. O sea, tú debes ir al Omer y tener una intención, tener algo fijo, algo que vas a trabajar, algo que vas a hacer, algo que quieres transformar en tu vida, un milagro que necesitas en tu vida, porque tú llevas a Omer y llegamos a Shavuot, que es Matan Torah, la entrega de la Torah. Y en la entrega de la Torah sabemos que fue Mejía Tametín, la muerte, la resurrección de los muertos. O sea, fue el evento ¡buf! Donde Israel, todas las almas, primero volvieron a ser jóvenes, todos, o sea, entendamos esto. ¿M? Ahí entiendes por qué está vinculado a reparar lo que pasó en el diluvio, ¿cierto? ¿Qué pasaba antes del diluvio? La gente no envejecía, no había enfermedad, no había envejecimiento, todos eran jóvenes y no había enfermedad. ¿Qué pasó en Shavuot? Todos quedaron jóvenes y sin ninguna enfermedad. ¿Casualidad? No, es que es una reparación. Sabemos, a ver, estaban como Rabino, entonces ellos repararon niveles infinitos cuando hicieron el conteo del Homer, cada día de la rectificación, ellos contaron, ellos contaron cada día, lo que hacemos nosotros lo hizo Israel en el desierto, desde que salió de Egipto empezó a contar día uno, día dos, sí, empezó a contar los días hasta Shavuot. No, esto no lo hacemos de casualidad, esto fue el trabajo que ellos hicieron. Y cuando ellos llegaron a Shavuot, ¿qué recibieron inmediatamente resurrección de los muertos. ¿Qué pasó? Todos murieron, se levantaron y quedaron otra vez hermosos, lindos, jóvenes, preciosos y sin ninguna enfermedad. El que no tenía ojos, el que era inválido saltaba, el que le han amputado los brazos tenía los brazos nuevos, hermosos, la piel preciosa, todos eran jóvenes y bellos. Y no solamente eso, sino eran jajamín, conocedores de todos los secretos del cielo, de la tierra, de los mundos, de las edades, de los idiomas, de los tiempos y de todo el conocimiento de la Torah. ¡Wow! ¿Qué más le podemos pedir? Pero pues vamos a llegar a la conclusión. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué 40 días después están haciendo abodazara con el becerro de oro, haciendo idolatría con el becerro de oro? Muy sencillo, porque ellos le dijeron a Moshe en un momento de cuando estaba recibiendo la Torah, dijeron, no, 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 no queremos recibir toda la Torah, bájala tú. Y cuando Moshe la bajó, ya la bajó en un nivel más bajo, lo cual ellos no tuvieron el 100% de recibir la Torah. Entonces, ese pedacito que les faltó fue por donde se metió el Satán y ahí les puso la trampa y cayeron en la audazara, en la abominación del becerro de oro. Lo cual ellos hubieran recibido la Torah, Maratikun, fin de la corrección, fin del juego. Ya, se acaba el sufrimiento en el mundo. Pero pues muchas otras almas no hubieran entrado, entonces acá Berujú también. Todo está perfectamente planeado. Bueno, tenía que esperar un poco más para que las almas llegaran, muchas más almas, y Adán fuera mucho más grande. Y no solamente esas 600.000 almas que estaban en ese momento en Israel recibiendo la Torah. ¿Mm? Pues sí se dan cuenta cómo está vinculado con el diluvio. Entonces, ¿qué pasa? Por eso esas almas ya entran en un nivel donde van a vivir por muchos, muchos, muchos años. Y recordemos que por qué ellos pidieron a Moshe, por favor, recibe tú la Torah, porque ellos estaban muriendo. Literalmente ellos caían muertos y resucitaban, caían muertos y resucitaban, caían muertos y resucitaban. Lo cual no era chévere, ¿cierto? Porque sentirse morir no es chévere, ¿cierto? Si bien hemos aprendido que la muerte no es dolorosa, pero la sensación de despegar el cuerpo del alma genera un vacío muy grande en el cuerpo y en el alma. ¿Y por qué era esto? Porque ese es el trabajo del conteo del hombre. Em, recordemos, siempre me gusta contar la historia del fénix, que el fénix es el único, bueno, uno de los animales, porque fueron varios, que fueron sacados del jardín del Edén antes de que Adán cayera, para dejar memoria del jardín del Edén antes de la caída de Adán. ¿Y qué pasa con el ave fénix? Cada 1000 años muere, se hace cenizas, y de las cenizas renace un ave fénix nuevo. No, no es el mismo renovado, no, es uno totalmente nuevo.
lo cual cada 1000 años recibe una forma nueva, ¿sí? Pues el ave fénix, la forma es esa, todos tenemos ahí la imagen y hay muchas imágenes del ave fénix, pero hay una como un patrón general. No, el ave fénix cada 1000 años es un ave diferente. Ese era, eso era Adán en el jardín de Edén. Los días de Adán iban a ser de 1000 años, de 1000 yoveles, y cada 1000 moría y renacía nuevo. ¿Mm? Ahí entiendes por qué los jajamín siempre nos hablan de la necesidad de morir para nacer de nuevo, de que la semilla de caer en tierra y entonces lleva mucho fruto, del proceso de aniquilación, de destrucción, que aún Israel lo ha tenido que experimentar en la destrucción de los templos, para elevar su conciencia. ¿Sí? Esto todo está fríamente de acuerdo al plan divino. ¿Mm? Y entonces hay un proceso de elevación. Entonces, eso es lo que Israel no quiso. Israel dijo, no quiero morir, no quiero. ¿Cierto? Y generalmente eso lo podemos ver en una persona cuando tiene una mala situación económica, está endeudada hasta los ojos. ¿Y qué hace la persona? Sale a pedir ayuda. Ayúdenme, présteme plata. ¿Y qué hace la persona, el amigo, el familiar que le presta plata? Lo que hace es, lo está hundiendo más, lo está hundiendo más, ¿sí? Porque, ¿qué va a hacer? Va a coger, va a tapar un par de huecos, no va a solucionar ninguna deuda, porque solamente va a cubrir por ahí algunas intereses o algunos créditos pequeños que no le van a significar mayor mejora y va a quedar ahora más endeudado. Y, y con la certeza de que va a romper la relación con el familiar cuando pasen los días y no le devuelva la plata. Mm. Eh, en ese tipo de casos, lo mejor es que la persona caiga, se estrelle. ¿Mm? Pero he tenido que hablar, lo he tenido que experimentar también. En un momento de decir, hey, nada, o sea, nada, ya, o sea, afronta tus errores y no importa lo duro que sea el chichazo, recíbelo. ¿Mm? Recibe el dolor de la caída. ¿Mm? Me decía Ravi, la forma de vida, mis hijos, el colegio, la casa, ¿sí? Y pierden todo y se quedan viviendo en un lugar pequeñito y socialmente rompen con todo el mundo porque ya nadie quiere al endeudado y al que nunca tiene plata porque siempre está pidiendo plata, entonces todo el mundo le saca el cuerpo. Entonces rompe con todo. Pero es ese tiempo donde la persona queda totalmente arruinada y peyorada, económica, bancaria, socialmente. En ese momento la persona está muerta. Y esa muerte es la semilla, las cenizas donde va a renacer una nueva vida. Por lo cual es importante a veces ir a ayudar a una persona cuando pide ayuda, pero también a veces el ayudar es empujarlo un poquito. ¿Sí? No, que decaiga, ¿sí? Porque eso es lo que él necesita, ¿sí? Porque el problema no es el dinero, el problema es él, tiene una desconexión. Y ese sufrimiento que le genera ese estado doloroso es lo que es la energía que le va a ayudar a resurgir y a nacer como una persona nueva. Estoy seguro que todos conocemos a alguien que se levantó después de una caída estruendosa y siempre es una nueva persona, siempre. Sí, no es el mismo. Todos hemos conocido a una persona que sobrevivió de un proceso de cáncer. Yo conocí a alguien que era muy difícil, un carácter terrible, terrible. O sea, wow. Y pasó por un tema de una aflicción muy terrible, lo aleno Jalila. Un cáncer que literalmente estuvo al otro lado, literalmente estuvo al otro lado. Y ya, la chica está perfecta, está bien, está. Y uno ¿es ella? No puede ser, o sea, no puede ser. O sea, no puede ser. O sea, la nobleza, la ternura, uno dice, "Wow, esta no es ella". Y literalmente es así, ¿sí? Ese proceso de muerte la levantó. ¿Sí? Por eso en Torah también nos pasa. Muchos piensan que en Torah, entonces tú estudias Torah, entonces haces titen lejá para traer bendición, entonces no vienen problemas económicos. No, si tienes alguna situación que corregir, se va a corregir y se va a mostrar y va a salir por algún lado.
Claro, entonces uno puede decir, entonces perdí el Titen Leja, porque no, porque el Titen Leja, si, todas las oraciones, cuando el cielo dice, no, esta persona necesito que se estrelle un poquito, entonces coge esa tefilá y la deja para cuando la persona la necesita realmente, o cuando ya haya pasado la prueba y entonces pueda recibir la bendición del Titen Leja multiplicándole la economía abundantemente. La tefilá nunca se pierde, nunca, nunca. Cuando entiendes cómo funcionan las leyes de la Torah, sabes que la tefilá nunca se pierde. Todo lo contrario, con el tiempo se multiplica, porque es como una cuenta de ahorros. ¿Sí? Si el cielo determina que esa tefilá que hiciste hoy no es tan buena dártela hoy porque la vas a necesitar mañana, un día, cuando estés peleando por ahí con la Calvary Hook, que muchos tienen esos procesos de pelea, no, ay, pero yo, ¿por qué me haces esto? Ta, 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 después de tantos años de servir y tal. Pues pelean con la Calvary Hook, ese ya no quieren orar, entonces el cielo dice, venga, venga, hoy no quiso orar, pues hoy lo va a asignar esa tefilá para que cuente como que ese día oró, ¿sí? Así de bonito es el Padre, así de bonito es el Padre. Entonces, la oración nunca se pierde, nunca. Entonces, por eso tenemos esa corrección. Entonces, imagínense. Ahora, si entendemos que cada año anterior eran años Yovel, el conteo de los años eran años Yovel, wow. Entonces, después de un proceso de corrección de meses, o sea, de semanas, la corrección de los años y luego una corrección de años Yovel. Wow. Imagínense el chicharrón que tenemos. Ahí sí se puede decir chicharrón porque no es gocho. Por eso nuestras correcciones tan difíciles que hemos generado muchos años, muchas vidas en mucho tiempo. Por eso es tanto el trabajo que debemos hacer. ¿Mm? Pero bueno, ya estamos llegando al fin. O sea, sea lo que sea, ya estamos en las últimas. Eso sí, si no, levanta los ojos y mire alrededor. Y todo lo que estamos viendo en este tiempo es impresionante. Eh, China dio orden a sus residentes en Israel que salieran de Israel, ¿no? China. Ah, interesante. Bueno, ya hemos hablado de eso, pero no va a tocar más ese tema hoy. Entonces, eh, conteo del Homer, conéctate con el conteo del Homer. Identifica tu sefirá y hazle seguimiento año tras año, año tras año. Hay gente que está en Yesod, de Malhut, o de Malhut, en Nexa de Malhut, sí, y que están ya cerquita a la conexión. Hay otros que ya están en Gesed de Gesed, en Geburah de Gesed, y hay otros que son bebecitos, ¿no? Son niños que todavía, que hasta ahora están en Geburah o en Tiferet o en Netzach, en el nivel que de la semana de cada uno esté. Entonces, el conocimiento del conteo del Homer te va a dar muchas herramientas para entender el tiempo-espacio, muchas herramientas para entender cómo funciona el mundo. Entonces, aplica este conocimiento. Y bueno, ¿y por qué el año 50 siempre es corrección, siempre es jubileo? Porque es Vina. El año, las semanas son 7 semanas de 7. El siguiente es 8. Es 8. Con 7 semanas de 7 empujamos el 8. Y cuando empujamos el 8 empujamos Vina. Y cuando empujamos Vina, bajamos el jardín del Edén. Entonces, todos los que estamos atravesando un Yovel, estamos en, en una dimensión de jardín del Edén. Sumado a que venimos de un año sabático, porque el año 49 es un año sabático, porque es Malhut de Malhut, que es un año sabático, que es un año también de reposo, ¿sí? Hoy en día hay los millonarios y la gente falando dice, hoy voy a dar un año sabático, ¿no? Entonces no van a trabajar ese año, es un año de no trabajo. ¿M? Y literalmente es eso, hay que entender que en el año Yovel, en el año sabático tú no trabajas, es un año de descanso. ¿M? Es un año donde se perdonan las deudas, pero en el año Yovel es aún mayor, porque no solamente se perdona la deuda, o sea, una persona tenía deudas, estaba cerca del año Yovel, todas sus deudas eran perdonadas. ¿M? Pero todo Israel era restituido a lo que originalmente debía tener. ¿M? Si se dan cuenta, lo que recibes es lo que legalmente te corresponde. ¿M? O sea, había una, no, ¿cómo funcionaba en Israel? Una tierra, cada uno con su parcela, con su porción de tierra,
se le daba todo. A cada Israel, a cada familia de Israel se le daba todo. Cogía las familias que existían, cada familia, se entregaba una casa, se entregaba unos animales, se entregaba un terreno, se entregaba dinero, lo cual todos en un momento eran ricos. Todos eran ricos. Todos eran ricos. Y todos tenían todo. Y todos tenían lo mismo. ¿Mm? Genial, ¿no? El sueño comunista, ¿no? Eh, pero eso se alzó del año Jovel. Después de que terminara el año Jovel y comienza a contar otra vez 1, 2, 3, Gesed Geburah Tiferet, ya la persona, y se dice, se sabe que muchas personas en pocos años perdían todo y pasaban otra vez el resto de los 50 años en pobreza. ¿Mm? Porque ahí es donde uno entiende que si no se hace la corrección, pues así lo recibas, pues lo vas a perder. Entonces, ojo, porque cuando llegamos a ese año Jovel, recibimos todo lo que legalmente nos pertenece. ¿Sí? Entonces es un año de rectificación. ¿Por qué? Porque volvemos a estar en Jardín del Edén, en estado de plenitud, de abundancia. ¿Mm? Entonces venimos de un año sabático, donde hay reposo, donde hay descanso de la tierra, donde hay perdón de deudas, y ahora hay otro más perdón de deuda. Cualquier juicio, cualquier decreto legal, cualquier que estaba preso era libre. O sea, en el año Jovel, las cárceles, que eran las ciudades de refugio, quedaban desocupadas. Todo el mundo era libre, ¿sí? Y pareciera injusto, ¿no? Porque, por ejemplo, muchas almas, comenzando, después de terminar el anterior Jovel, los cogieron presos, entonces estuvieron 49 años en la cárcel. Y una persona la habían cogido un mes antes, un día antes, llegó el año Jovel, ya pagó un día de cárcel. Sí, sí, como injusto, ¿no? Pero para así funcionaba, porque cuando entraba el año Joel, todo era perdonado. El rey, el, el, el Cohen Agadol, bueno, eran dos eventos, ¿no? Dos eventos. Uno, el año Jovel, y otro, la muerte de un Cohen Agadol. También eso, cuando un Cohen moría, un Cohen Gadol, un sumo sacerdote moría, era un año Jovel, ¿sí? Había redención para todo Israel. Esto hay que entenderlo. ¿Mm? Si se dan cuenta, hoy en día hay alguien que hace algo parecido, ¿no? No sé si sepan, pero en la antigüedad, hoy en día ya no se aplica tanto, pero en la antigüedad sí era muy, muy, muy eficaz esto. Cuando moría un papa, entonces la mayoría de países católicos daban indulgencias o disminuían pena para los reos, y muchos salían libres, ¿sí? Lo cual los presos pedían siempre que muriera un papa. Lo que pasa es que el año, y ellos también tienen conteo, la Iglesia Católica tiene conteo de año de jubileo, los jubileos. Lo que hace es que lo hacen cada 25 años. Porque llega un papa ya hace muchos años, dijo, no, no, la Torah es muy dura, 50 años es mucho, voy a decretar 25 años. Sí, pero hay como para mostrarse más misericordioso que acá, pero pues no tiene nada que ver, porque, no tiene no tiene ningún conocimiento de lo que son los años, el conteo de años de Sefirah Haomer. Pero bueno, entonces, pero sí te puedes dar cuenta que eso sí era así. Y es más, hoy día cuando murió el Papa, en varias prisiones ya hubo como cartas, ¿qué pasa? Revivamos la costumbre antigua. Pero bueno, eso solamente como dato curioso, eso no tiene ningún valor espiritual. Em, pero sí es entender que es un tiempo de mucha redención. Todo lo que debemos empujar es eso. Y literalmente, cuando, cuando la humanidad cumpla esos 120 años, ¿sí? 100 años Jovel, si se dan cuenta, como seres humanos, cada año es cada año, pero como humanidad, cada año realmente es un año Jovel. ¿Sí? O sea, en Adán, el Adán que estamos restaurando, que somos cada uno de nosotros, pero somos un gran Adán. Ese gran Adán tiene, cuando cumpla 120 años, es su corrección, pero son 120 años Jovel. Entendemos, ¿cierto? Entendemos. Y obviamente, sobra decirlo, pero ¿por qué 120? Porque son 6 años, porque son las 12 casas de Israel, los 12 niveles, desde Rubén hasta Benjamín, desde Aries hasta Piscis, las 12 casas de Israel, 6 masculinas, 6 femeninas, y cada una en un proceso de 10 años se rectifica, 120 años en el proceso de Jovel. Se dan cuenta cómo todo
totalmente compaginado, casa. Bueno, ya me quedé sin tiempo para otro tema que tenemos que revisar. Uno de los otros temas que tenemos que mirar hoy de la parashá es la energía. Ay, Dios mío, no puede ser, ya hace mucho tiempo. Eh, eh, es lo que pasa eh, con el monte Sinaí, Ar Sinai. Ay, Dios mío, solamente alcancé a Ar Sinai. Faltó un montón. Tuve culpa de Romero. Sabemos bien que ya hemos explicado muchas veces el Pardesh, que es este sistema con el cual estudiamos la Torah en Cábala. ¿Mm? Es el sistema llamado jardín, jardín del paraíso. Aquí voy a poner rim- una imagen que nos está hablando del Pardesh. La palabra Pardesh en hebreo significa jardín. ¿Mm? Que son los diferentes niveles donde el Zohar, esto está explicado en el Zohar, en el Pardesh, en el jardín del Zohar, que la forma como estudiamos las escrituras es en el sistema Pardes, en el sistema jardín, donde la fe de Pardes, que es la fe en hebreo, es el sistema Peshat, que es el sistema llano, simple, explícito, el sistema literal, que ahí donde sabemos que cualquiera que lea la Torá, o decir la Biblia, desde una perspectiva totalmente literal, es una mula. O sea, porque hay muchos mandamientos que son, que si no los entiendes a través del secreto, pues vas a terminar haciendo un montón de locuras, o matando gente, o expulsando mujeres porque tienen el periodo, bueno, un montón de cosas que pueden pasar ahí por leer la Torah de forma literal, es un error, pero es un nivel literal, el sentido literal, y van a ver cómo se conecta todo esto. Luego tenemos el sistema Remesh, que es el sistema alegórico, que es el sistema donde entendemos que cada misbot tiene una representación, tiene un significado, ¿sí? Tiene una alegoría que nos está indicando algún, algún nivel. Por ejemplo, cuando habla de la mujer calva, ¿no? Cuando un hombre quiera tomar una mujer, entonces tiene que galbearla, ¿sí? De lo cual en el sistema literal sabemos que corresponde a que la mujer tiene el vínculo con el hombre o con su marido en el cabello. Por eso una mujer se distingue si es virgen o cuántos esposos ha tenido por el olor de su cabello. Y luego está el remesh, que es entender que hay un trabajo, la mujer es el cuerpo, ¿cierto? Cuando la neshama quiere la restauración del cuerpo, entonces debe cortar el cabello, y es decir, empezar a cumplir la mitzvot de lo hacer, o sea, restricción de cortar. Entonces, de restringirse en cosas que quiere hacer. ¿Quiere comer chicharroncito? No, no comas, porque tienes que cortar eso para poder elevar tu conciencia a tu neshama. Entonces, es un sistema donde sabemos que ahí entendemos que la misma misbah nos va guiando y nos va enseñando un sistema alegórico en un nivel mucho más elevado. Luego están los drashim, el derash. Este sistema es el sistema de interpretación y de aclaración, que tiene un sentido exegético, que esto está vinculado a el trabajo con los Jamín. O sea, aquí leemos a Garia Kadosh, a Shimon Bar Yochai, el Ramban, ¿cierto? Los grandes exégetas de la Torá que nos van a dar una instrucción de lo que cada texto realmente quiere decir, el verdadero significado de cada uno de las misbot. ¿Mm? Entonces ahí tenemos un montón de Midrashim, el Zohar, toda la Mishnah, que es la Torah oral, que es el Derash, el sistema Dalet de interpretación. Luego tenemos el sistema Sot, que es el sistema oculto, el misterio, el secreto, el sistema místico, que este es el Sot. Sot sabemos que en hebreo el Dalet tiene Samer, Bad Dalet, que eso nos da en 70 en gematría, que es la misma palabra que Yain, vino, lo cual es el secreto del vino, el secreto de descubrir los secretos de la Torá en un sistema muy, muy sobrenatural, muy místico. Lo cual, por ejemplo, cuando estamos haciendo la azúcar, estamos poniendo ahí unos palos con unas ramas allí, con unas especies, lo decoramos, es rico, vivimos ahí unos días. Pero lo que está sucediendo es que cada día estamos recibiendo un ibur, una impregnación.
está visitando cada uno de los patriarcas nuestra suká. Y esa suká es una metáfora, es una extensión de nuestra Ormakir, es decir, nuestra aura. Entonces nuestra aura se engrandece después del trabajo que hacemos en Rosh Hashanah, Yom Kippur. eh, entonces ahora tenemos una vasija muy grande y debemos llenarla. ¿Y con qué la llenamos? Con sadiquín. Entonces ahí tenemos un montón de secretos que vamos escudriñando a través de las enseñanzas de nuestros grandes sabios. Entonces este es el sistema. Esto ya lo he explicado, por lo cual lo hago tan rápido y no quiero detenerme en cada uno de ellos porque cada uno tiene una explicación más específica. Pero sí quiero aterrizar un nivel, y es que cuando nos hablan de lo que se entregó en Ar Sinai, el monte Sinai representa nuestra cabeza. Sabemos que nosotros tenemos 5 sentidos. ¿Mm? Cada uno de esos 5 sentidos está vinculado con una parte de nuestro cuerpo. ¿Mm? Entonces, cuando el cuerpo gobierna, es el sentido del tacto el que gobierna, ¿sí? El tocar es el que gobierna, en vez de los sentidos vista, el oír, el olfato y el gusto. Entonces, cada uno de estos niveles son niveles que están vinculados con el Pardesh. Por lo cual, cuando entendemos que hay un vínculo entre cada uno de los niveles del Pardesh, de la interpretación de la Torá, con cada uno de los sentidos, podemos activar los sentidos a través de cada uno de los estudios de la Torá. Por decir, el sistema Peshat, que es el sistema literal, simple, ese sistema está vinculado con la Pei, con la P, con la boca, ¿cierto? Entonces, el Peshat es la boca, ¿cierto? Por eso la gente que es muy vacía tiende a hablar mucho y los sabios tienden a ser más callados. ¿Mm? La Pei es una señal de cuando una persona habla mucho, generalmente dice tonteras. Está escrito en mi ley del rey Salomón, en las muchas palabras siempre hay error, siempre hay pecado. Los Peshat es un nivel de corrección de nuestro sistema literal, haciendo una restricción de nuestras palabras para hablar solamente lo que es correcto. Luego está el Remesh. El Remesh, que es el sistema alegórico, está vinculado con el olfato, con Ruach, ¿cierto? Ruach es oler, es espíritu. Entonces corrige el espíritu, corrige el olfato, ¿vale? El olfato, ¿vale? Y el Derash está vinculado con la Dalet, está vinculado con Dan Shma, con escuchar, ven y escucha la Torah, el escuchar la Torah. Por eso el Shema es una corrección en estado de Derash, es una corrección en el oír, porque mucho, ¿qué pasó? ¿Por qué es tan importante el oír? Porque sabemos que el mal entró por las palabras de la serpiente. Esto es algo que siempre se dice, ¿no? Que la mujer se enamora por el oído y el hombre por el ojo, ¿cierto? Y cómo le habló la serpiente a la mujer por el oído, porque sabía que ahí estaba su caída. El Derash es esta interpretación alegórica, este estudio de Jajamín, de estudios de Torah profundos, de grandes rabinos, nos corrige el sistema del oír. ¿Sí? Por eso la tefilá y el oír tefilá que corrige la audición, para que escuchemos lo que es correcto. ¿Sí? Y el sistema más elevado es el Sot. ¿Sí? ¿Qué es el Sot? Es Samech. Es el sistema místico que está vinculado con los ojos. ¿Por qué los ojos? Porque los ojos es allí donde no hay engaño. ¿Mm? Se dice que un testigo es solamente fiel si vio lo que está atestiguando. Si lo escuchó, es un testigo falso. Hay gente que dice, a mí me contaron y entonces yo doy fe. Usted es un testigo falso, usted es un mentiroso. Si usted no lo vio, usted es un testigo falso. ¿Mm? Está haciendo shon hara, está haciendo mala lengua, ¿sí? Porque usted está hablando algo que no vio, le contaron. El oír está vinculado con la mentira, con el engaño, por escuchar más. Todos hemos jugado teléfono roto, ¿no? Que decimos un mensaje, damos una vuelta a varias personas, cuando dice, la última persona dice algo totalmente contrario. Uno dice, ¿cómo puede cambiar tanto una versión? Mm, porque así es, la gente no escucha bien. Pareciera que todos escuchamos lo mismo, pero no. Cada persona escucha algo diferente. Es curioso. Ustedes pueden coger este mensaje
y escucharlo a dos personas y le dicen, dame un resumen, y se van a dar cuenta que los dos escucharon cosas diferentes. Es algo impresionante, pero la vista no. Todo lo que ven los ojos es verdad, es emet, ¿sí? No puede decir, los ojos son subjetividades de engaño. Sí, también, pero es muy sutil, o sea, tiene que ser algo muy hábil, ¿sí? Y literalmente, si la persona está entrenada en Torah para no dejar de engañar sus ojos, no le puede engañar. Eso es algo que siempre repito, no hay que ver cosas de magia, no hay que ver cosas de estas cosas de las manos, de engaños con las manos, porque eso entrena a los ojos a ser engañados. Y después más fácilmente las personas son engañadas. Por eso sabemos que Israel fue engañado por el Samachmen cuando pudieron ver a Moshe muerto, y eso era una ilusión. Y esto, ojo, va a pasar. Eso se sabe que se va a repetir, pero no solamente para Israel, sino a nivel mundial. Van a haber imágenes, van a haber ilusiones en el cielo que va a hacer que la gente reniegue de la Torá de Akadosh Baruj Hu y terminen adorando por allá otra cosa que no es Akadosh Baruj Hu. Bueno, porque esto se va a volver a repetir. ¿Y por qué? Porque no están con su SOT, con su nivel visual activado. Entonces, ¿cómo corregimos los ojos? Con el secreto de la Torah, con el nivel místico, ¿cierto? Y cuando estamos trabajando estos sentidos, la boca, el olfato, el oído y el ojo, estamos elevando nuestra conciencia a un nivel eh, Ar Sinai, Monte Sinaí. Porque cuando la persona actúa solamente por deseo, y aquí voy a dar una instrucción que es muy práctica. Ya habíamos explicado en otra parashá que la energía de las cosas en, del dinero, está en cómo asciende, ¿sí? Por eso es importante cuando una persona vende un terreno, esa plata tiene que ir también a tierra, porque el terreno en economía es una de las cosas más elevadas que hay. El dinero no le gusta que lo bajen de nivel. O sea, cuando el dinero entra por un nivel, quiere siempre ascender, porque el nivel viene de Malhut, tiene la misma energía de la mujer. La mujer siempre quiere crecer, por eso la mujer está permanentemente en crecimiento. El hombre no, el hombre quiere a veces estabilizarse, pero la mujer está siempre en un continuo crecimiento. Entonces, la mujer le puedes cambiar su estatus para un nivel igual y va a estar conforme. Si le bajas, le va a hacer pataleta. Pero el dinero pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué cuando la plata viene de finca raíz y la usas para otra cosa, se difumina tan fácilmente, se dilapida? Porque el dinero no acepta que lo bajen de nivel, entonces se deshace. Pero cuando el nivel lo asciende de nivel, entonces eso le da honor y entonces él mismo se multiplica. Así funciona. Entonces tienes que buscar que lo que vendes, lo que haces, siempre esté en un proceso de ascenso, no importa lo pequeño que sea, porque al que tienes se le dará más. O sea, sobre más tienes incremento, más incremento van a ir al cielo. Sobre desciendes, más el cielo te va a hacer descender. Es una ley que opera en los cielos y en la tierra. Ahora bien, con los sentidos pasa exactamente lo mismo. Tú puedes decir, una persona, mire este ejemplo tan sencillo. Una persona eh, ve algo, ve una imagen incorrecta, ¿cierto? Un hombre ve a una mujer de forma inadecuada, ¿sí? Entonces, está usando su vista para generar deseo en su piel. O sea, la energía del ojo está generando deseo hacia abajo, ¿sí? Porque está activando el placer más, más, más hacia abajo. Entonces, en vez de elevar lo que está mirando, lo está disminuyendo. Entonces, eso disminuye la energía. Ahora bien, ¿qué pasa si estudias Torah? ¿Qué pasa cuando lees una letra hebrea? ¿Qué pasa cuando lees el Sod, un Sod del Zohar? Entonces, estás mirando, estás escaneando o estás estudiando el Zohar y hay una gran revelación, un shur hermoso. ¡Buah! Esa energía que entró por el ojo, ¿a dónde va? ¿Al cuerpo? ¿A los pies? No, arriba, ¿sí? Asciende a nivel superior. Entonces, la energía del ojo se está elevando. Por eso está escrito, por ejemplo, cuando una persona está en un lugar donde huela feo, no se queda ahí, ¿sí? No, hay que huirle a los lugares que huelen feo, porque eso necesariamente significa que hay energía negativa. ¿Mm? La boca, ¿sí? Tú puedes utilizar la boca
así como la persona glotona, ¿no? Para comer, para comer. ¿Qué hace comer, comer? Se está llenando, está utilizando para satisfacer su cuerpo, su deseo animal. O sea, está utilizando su boca para bajar energía. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tú tienes aquí una rica gripita que trajo mi esposa y entonces digo, hago una de los gemelos ahora, voy prime son ¿sí? Estoy cogiendo esta, la estoy elevando chispas cuando estoy comiendo, estoy dándole conciencia y sé que aquí estoy generando una rectificación no solamente a la persona que la preparó, sino a la persona que sembró el peto, el maíz, lo que sea, y todas las personas que intervinieron en la preparación para que hoy tuviera esta comida sobre esta mesa. Estoy generando una elevación de conciencia y estoy utilizando mi boca. O sea, mi boca está haciendo un trabajo para elevar. No se enduro, porque se van a dar cuenta que mucho lo que pasa en sus día a día trabajan cosas hacia abajo, porque pues estamos en este mundo. Pero hay que empujar, hay que gestionar para que nuestros sentidos se conecten con sentidos superiores y entender que en cada sentido de nuestro cuerpo hay un vínculo con el estudio profundo de la Torah. Y que el objetivo de la Torah, lo que pasó en Matan Torah, que lo vamos a estudiar en Shavuot, es que todos los sentidos se hicieran uno solo, donde ya no había ojos, oídos, todo era uno solo. O sea, Israel estaba viendo, saliendo las letras hebreas, pues las estaba escuchando, pues las estaba oliendo, pues las estaba comiendo. O sea, era todo, las estaba sintiendo. Todos los sentidos eran un solo sentido. Esto se llama sinestesia. La sinestesia es cuando dudan de Jajamín ya no hay límite, separación entre sentido y sentido, todos son lo mismo. O sea, literalmente la persona puede con los ojos comer, con los ojos, bueno, mucha gente que come con los ojos sentir, con los ojos oler. O sea, no importa la distancia, ves algo a mucha distancia, puedes con los ojos oler. ¿Sí? Esas almas ya llegan a ese nivel. Bueno, eh, eso ya es Ar Sinai, Monte Sinai. Baruch Hashem, Baruch Hashem.